Ok, pues vamos a ver ahora el tema de porcentajes y este video va a ser una pequeña introducción a los porcentajes. Fíjate que cuando hablamos de porcentajes, hablamos de por ciento, es decir, la palabra lo dice, ¿verdad? Cuando nos referimos a un porcentaje, estamos diciendo por 100, es decir, nosotros tenemos el 2%, estamos en realidad diciendo que 2 centésimos equivalen a 2%. Entonces, la palabra por ciento equivale a una centésima parte de este numerito que está aquí, que es el 2. 2% es un número muy pequeño, basta con dividir 2 entre 100 o simplificar la fracción y nos quedaría 1 sobre 50. ¿Ok? Si nosotros, por ejemplo, dividimos 2%, 2 entre 100, nos da un 50, ¿ok? Porque es el equivalente y su mínima expresión. Pero si lo manejamos a decimal, nos da 0.02. Este es un número decimal. Cada porcentaje, cada cantidad, se puede representar ya sea en fracción, obviamente con su equivalente mínimo o su mínima expresión, y también el 2%, si le quitas el por ciento, obtienes una cantidad en decimal, que es equivalente a dividir 2 entre 100 o su equivalente 1 entre 50. Son las tres maneras de expresar un porcentaje. Entonces, si por ejemplo tenemos 3% o 20%, vamos a ahora hablar de dos cifras para que veas que en una cifra cuántos ceros tiene después del punto. Y aquí te lo voy a resumir. Bueno, vamos a ver primero las dos cifras. Por decir, 30%. ¿Ok? El 30% indica que si tú quieres quitar esta o este símbolo, ¿verdad? Por ciento significa que es 30 por 100. 30%. Entonces, 30 cienavos es, si le sacamos la décima, nos queda 3 décimos. ¿Ok? Entonces es su equivalente. ¿Pero cuánto es 30 entre 100? 30%, o sea, 30 entre 100, nos va a dar 3 décimos y en decimal nos da 0.3. Si te fijas, es una cifra. Entonces, igual el 40% será representado, 40% será representado en fracción como 40 de 100 y eso nos va a dar 0.4 en decimal, ¿no? En decimal. Entonces, básicamente eso es una fracción o decimal, pero expresada de una cantidad en porcentaje. Entonces recuerda que el por ciento viene de la palabra 100 y se puede expresar en fracción o en decimal. ¿Ok? Ahora, fíjate bien, los porcentajes son, pues pueden ser muy pequeños o por arriba del 100%. Te voy a dar unos ejemplos aquí para que cheques. Mira, vamos a empezar primero con los porcentajes con dos cifras, que es el 30%, por ejemplo, el 40%, el 50%. Todos estos datos tienen dos cifras, ¿ok? Eso se calcula pues dividiendo 30 entre 100, que ya dijimos que es 0.3, 0.4 o 0.5. ¿Ok? Esa es la expresión de porcentaje a decimal. Pero ¿qué pasa si tenemos dos cifras? Si tenemos, una cifra, por ejemplo, 5%, 3%,
o 4%. Entonces, si dividimos 3 entre 100, porque sería 3%, sería 3%. O sea, 3 entre 100. La palabra por se pueden confundir con 3%, pero es en verdad, o en realidad es un cociente, no una división. 3% se lee por, pero en realidad es una división. 3 entre 100. Entonces, si yo divido 3 entre 100, me da en decimal punto 03. Si te fijas, aquí después del punto hay un número, porque eso pasa con las dos cifras. Pero cuando hay una sola cifra, entonces cambia a un 0 después de la decimal. Aquí está el decimal y aquí hay un 0 y un número. Eso pasa con punto 03. A mí me gusta poner un 0 antes, ¿no? Pero no vale, porque lo correcto es 0 unidades o 0 enteros y punto 03, en este caso centésimas, ¿no? Entonces el 5% nos quedaría 0.05 y el 4% 0.04. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si tiene menos cifras? Cada vez se va a hacer más chiquito y más ceros va a haber. Si tienes 0.5%, si tienes 0.3% o 0.2%. Entonces, aquí 0.5% sería 0.5 entre 100, no 5. ¿Ok? Ni 50. 50 entre 100, 5 entre 100. Aquí es 0.5 entre 100. ¿Ok? Entonces pónganse abusados ahí. 5 entre, perdón, mira, ya me andaba equivocando. 0.5% indica 0.5 entre 100. Y eso nos da un 200. Que en decimal es 5 por 10 a la menos 3. Es decir, 2 ceros después del punto. 1, 2 y un 5. ¿Ok? Este sería 0.003 en decimal. Y este numerito sería 0.002. ¿Ok? Entonces, fíjate bien, en resumen, cuando tú estés expresando porcentajes y tiene dos cifras, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90%, vas a tener después del punto una decimal. O sea, un número después del punto. Cuando tengas una cifra nada más, 5, 8, o sea, del 1 al 10, antes del 10, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9%, vas a obtener después del punto un 0. Y cuando no tengas, pues, ninguna cifra, ¿okay?, que sea 0.5, vas a obtener 2 ceros después del punto. Y así nos vamos. Si nosotros sacamos el 0.05%, pues entonces aquí va a haber 3 ceros, ¿no? Porque si aquí había 2, pues va a ser 0.005. No es muy común que te hagan un descuento del 0.05%, es darte un descuento de un peso o de 50 centavos. Generalmente acá están los porcentajes que más se aplican ya en la vida cotidiana, incluso estos. ¿Okay? Si estos se los aprendes y no te equivocas, vas a obtener excelentes resultados en los problemas que vamos a plantear más adelante. Bien, pues hasta aquí voy a dejar este video porque nada más es introducción. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo video.